Hola a todos, hoy les hablaré sobre las enigmáticas pirámides chinas, incluyendo la majestuosa pirámide blanca, ubicada en el oeste de China. Se dice que esta asombrosa construcción es la pirámide más grande del mundo, superando incluso a la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Alrededor de la pirámide blanca, cerca de Wally, se alzan una docena de pirámides más, alcanzando una elevación casi igual de impresionante. ¿Son estas afirmaciones un mito o una realidad? Occidente tuvo conocimiento de estas increíbles estructuras por primera vez cuando Fred Myers Strauter, un comerciante estadounidense, reportó este enigma en 1912. En aquel entonces, viajaba con un guía a través de la provincia de Shanxi, donde dejó constancia de haber visto una pirámide gigante de cima plana, de aproximadamente 300 metros de altura, rodeada por varias pirámides más pequeñas. Casi 3 décadas después, el piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, James Gaussman, divisó una estructura blanca y reluciente mientras sobrevolaba el oeste de China. Se decía que era el doble de grande que la Gran Pirámide de Giza. 2 años más tarde, en 1947, otro aviador estadounidense, Maurice Sheehan, avistó una pirámide gigante mientras volaba sobre la provincia de Shanxi, no lejos de Xi'an, y rápidamente tomó fotografías. Esta vez varios periódicos estadounidenses, incluido el New York Times, publicaron artículos sobre el avistamiento en marzo de 1947. Durante mucho tiempo, la idea de la existencia de pirámides en China capturó la imaginación de muchos. Sin embargo, los arqueólogos chinos refutaron esta noción, explicando que lo que a menudo se confunde con pirámides son, en realidad, antiguas tumbas imperiales. Estas estructuras monumentales, con más de 2000 años de historia, son los túmulos funerarios de los emperadores de la dinastía Han, que gobernó durante 4 siglos, desde el 206 a.C. hasta el 220 después de Cristo. La práctica de erigir un montículo sobre una tumba enterrada es una tradición china ancestral que se ha mantenido viva por al menos 2700 años, sirviendo como un símbolo duradero de respeto y conmemoración a los gobernantes del pasado. En las zonas rurales de China, persiste la costumbre ancestral de sepultar a los seres queridos bajo tierra, marcando el lugar con un túmulo. Sin embargo, las verdaderas maravillas funerarias son, sin duda, los monumentales túmulos de los emperadores Han. Estas estructuras, con forma piramidal truncada, se alzan imponentes. Aunque las construcciones conmemorativas que coronaban sus cimas desaparecieron hace siglos, aún se pueden observar vestigios de sus cimientos, evocando la grandeza de antaño. Estas pirámides chinas se encuentran en Xianyang, en el corazón de China, una región considerada una de las cunas de la civilización china. El valle, abrazado por la historia, alberga 2 grandiosas capitales imperiales ancestrales, Xi'an y Xianyang. Su importancia geográfica es singular, pues la imponente cordillera del Himalaya domina el suroeste de China, mientras que el desierto de Taklamakan se extiende al oeste y la meseta más baja se alza al norte. Esta fértil región se convirtió en la vía de escape, el corredor vital que conectaba Persia, Mesopotamia, el actual Oriente Medio, y los antiguos imperios griego y romano con la lejana China oriental. De hecho, Xi'an, conocida en la antigüedad como Chang'an, marca el punto de inicio oriental de la original Ruta de la Seda desde hace 2200 años. En la misma época en que Roma alcanzaba su máximo esplendor, existía una capital que rivalizaba con su grandeza. Este valle legendario, testigo silencioso del ascenso y la caída de las dinastías más importantes de la historia china, prosperó gracias al río Wei y a otros afluentes que irrigaban sus campos. Durante milenios, generaciones encontraron en este fértil territorio un lugar para vivir y florecer. Conocido como el Valle de los Reyes chino, alberga los restos de más de 30 emperadores, cuyas tumbas reales se cuentan por miles, convirtiéndolo en un mausoleo ancestral de incalculable valor histórico. En la dinastía Han, comunidades musulmanas fueron estratégicamente ubicadas a lo largo del río Wei. Estos asentamientos, más allá de albergar majestuosas tumbas imperiales y reales, incluían extensas áreas residenciales y comerciales.
Con una planificación meticulosa, el emperador trasladaba a miles de familias, desde militares y aristócratas hasta funcionarios gubernamentales y prósperos mercaderes, a estas nuevas comunidades. Esta práctica garantizaba la seguridad y protección de las tumbas imperiales, gracias a una abundancia de guardias, personal de mantenimiento, trabajadores y vigilancia constante. Además, al situarse al oeste de Xi'an, la capital Han, estos asentamientos funcionaban como satélites fortificados, erigiendo una barrera contra posibles invasores que se aproximaran desde esa dirección. En aquellos tiempos, residir en estos distritos era sinónimo de un estatus social y político elevado. Hace 2200 años, los imperios Han construyeron estructuras musulmanas con gigantescas montañas piramidales, que hoy en día conocemos como las pirámides chinas. Pero, ¿son ciertas las afirmaciones sobre ellas? La pregunta que surge es, ¿existe realmente una pirámide de 300 metros de altura en China, más grande que cualquier pirámide en Egipto? La idea desafía nuestra comprensión de la historia y alimenta la imaginación sobre los secretos que aún podrían estar ocultos en el corazón de China. La leyenda de una estructura colosal que alcanzaba los 300 metros de altura persiste en el tiempo, alimentando la imaginación de muchos. Sin embargo, si semejante edificación hubiera existido realmente, las huellas de su grandeza resonarían en los anales de la historia. Los meticulosos historiadores de la antigüedad, con su celo por documentar cada detalle, habrían dejado constancia de su imponente presencia. Los poetas y los narradores de cuentos populares, a su vez, habrían tejido relatos épicos sobre su magnificencia. Pero la realidad es que no existen registros históricos ni vestigios literarios que confirmen la existencia de una estructura monumental siquiera cercana a los 300 metros. La ausencia de pruebas tangibles nos lleva a cuestionar la veracidad de este mito, sugiriendo que su origen reside más en la fantasía que en la realidad histórica. Las crónicas oficiales y los poemas populares de la época dejaron constancia de la presencia de musulmanes al servicio del emperador Han. La documentación imperial registraba minuciosamente las dimensiones, alturas y ubicaciones de los distintos lugares de descanso y túmulos funerarios de los emperadores Han. Por otra parte, la descripción de Fred Meyer Strauder podría haber exagerado involuntariamente la realidad. Cuando visitó el valle en 1912, se encontró con una llanura abierta, salpicada de tierras de cultivo y edificios de apenas 1 o 2 pisos. En ese contexto, los gigantescos montículos artificiales debieron de resultar aún más impresionantes, generando la falsa impresión de ser mucho más altos y grandes de lo que realmente eran. Para calcular la altura de una estructura, solemos compararla con elementos cercanos. Por ejemplo, si una escultura tiene el doble de la altura de un hombre, podemos deducir que mide alrededor de 3,5 metros. También podemos usar un lápiz para medir estructuras lejanas, tal como hacemos al dibujar. Sin embargo, en el caso de este túmulo funerario, la ausencia de estructuras comparables dificulta enormemente estimar su altura y tamaño originales. Algo similar ocurre con las afirmaciones sobre la pila. Imaginen la dificultad de calcular la altura de estas estructuras milenarias volando a ciegas. Quizás por ello, la idea de una pirámide de 1000 pies de altura no era más que una ilusión óptica. Pero, ¿cuál es la verdadera dimensión de los túmulos de Hanán? Se rumorea que las pirámides chinas eclipsan tanto la Gran Pirámide de Giza como la Pirámide del Sol en Teotihuacán. Pero la verdad es que estas comparaciones son solo un mito. Imaginemos por un momento alzar la mirada hacia el cielo y contemplar, una al lado de la otra, 3 imponentes pirámides que narran la historia de civilizaciones milenarias. La Gran Pirámide de Giza, con sus 146 metros y 7 decímetros de altura, se erige majestuosa, rivalizando con la Pirámide del Sol en Teotihuacán, que alcanza los 65 metros y 5 decímetros. A su lado, el túmulo funerario de una emperatriz china, con sus 46 metros y 5 decímetros, parece modesto en comparación. Sin embargo, a pesar de las diferencias en altura y forma, las bases de estas 3 estructuras revelan una sorprendente similitud. La base de la pirámide china de Muling, la más grande de su país, supera ligeramente a la de la Gran Pirámide de Giza,
mientras que la base de la pirámide del Sol maya es un poco más pequeña. Es como si, a pesar de la distancia y las culturas, estos constructores antiguos hubieran compartido un secreto, un código inscrito en la piedra que une sus monumentos a través del tiempo. Según las mediciones actuales, las bases de la pirámide de Giza se revelan como cuadrados perfectos, una hazaña de precisión asombrosa. Las antiguas culturas chinas también aspiraban a esta forma geométrica para las bases de sus túmulos funerarios, aunque la perfección en la ejecución no siempre era alcanzada. Se presume que la pirámide del Sol compartía esta misma intención en su diseño original. La pirámide de Giza, a pesar de su antigüedad mucho mayor, exhibe una sofisticación constructiva que supera con creces a las otras dos. Esta disparidad alimenta la hipótesis de que las pirámides de Giza pudieron ser erigidas por una civilización prehistórica dotada de conocimientos avanzados, un eco de un pasado enigmático y tecnológicamente superior. Es curioso observar cómo estas tres pirámides, provenientes de continentes distintos, comparten dimensiones basales sorprendentemente similares, además de su forma piramidal característica. ¿Simple coincidencia o existe un significado más profundo oculto tras esta similitud? Uno se pregunta, ¿existe realmente una gran pirámide blanca? La respuesta es sí y no. No existe una pirámide blanca si imaginamos una estructura de un blanco puro, casi reflectante. En 1945, un piloto estadounidense sobrevoló el oeste de China, relatando haber divisado una pirámide que, desde el aire, se manifestaba blanca. Ahora bien, el blanco se presenta en una infinidad de tonalidades. Para ilustrarlo, basta considerar la amplia gama de opciones disponibles al pintar una habitación de este color. Algunas pinturas blancas, aunque inicialmente parezcan tener un ligero matiz beige, una vez aplicadas revelan un blanco suave. Teniendo esto en mente, consideremos los túmulos funerarios Han, construidos con capas y capas de tierra apisonada. Con el paso del tiempo, la erosión causó daños significativos en estos montículos. Los habitantes locales también extrajeron tierra para fabricar ladrillos. Hoy en día, se vende un verde oscuro gracias a la vegetación plantada para controlar la erosión. Pero antes de esta reciente forestación, estos montículos eran de tierra compactada, expuesta en un color tostado o beige, similar a una antigua sección de la Gran Muralla China, también hecha de tierra compactada. Existe material de archivo que muestra una de las pirámides chinas que aún no ha sido cubierta de coníferas. En medio de un bosque oscuro y denso, una pirámide se alza, destacando con su palidez a pesar de estar cubierta de hierba. Los senderos que serpentean hacia su cima parecen brillar con una blancura aún más intensa. Uno podría imaginar que estas estructuras, despojadas de su manto verde, se verían completamente blancas desde el cielo. ¿Podría ser esta la clave del misterio de la famosa pirámide blanca? A diferencia de las pirámides de Giza, construidas en perfecta alineación con la constelación de Orión, las pirámides chinas no fueron erigidas siguiendo un patrón celestial específico. Según la teoría de la correlación de Orión, existe una conexión fascinante entre las tres pirámides más grandes de Giza y el cinturón de Orión. Se cree que esta correlación fue intencional, concebida por los constructores originales de las pirámides de Giza. Para los antiguos egipcios, las estrellas de Orión estaban profundamente ligadas a Osiris, el dios de la resurrección y la vida después de la muerte, imbuyendo estas estructuras de un significado cósmico y espiritual. De manera similar, en el valle del río Wei, se encuentran más de 10 grandes túmulos funerarios de la dinastía Han, dispuestos casi en línea recta, sugiriendo una posible correlación con el curso del río Wei, quizás buscando reflejar un orden celestial en la tierra. En el corazón de cada musulmán, a menudo yacen múltiples túmulos funerarios. El más grandioso pertenece a la emperatriz, seguido por los de las otras emperatrices, esposas secundarias, generales y demás familiares. Algunos túmulos de emperatrices alcanzan la misma magnitud que los de sus esposos, un hecho que se aprecia claramente aquí. Las dos pirámides adyacentes evocan inevitablemente las de Keops y Kefren en la meseta de Giza, debido a la similitud en sus dimensiones y disposición.
Esta semejanza alimenta la hipótesis de que las pirámides chinas, al igual que las de Giza, podrían estar alineadas con la constelación de Orión. Para desentrañar este mito, he yuxtapuesto los dos complejos de pirámides para facilitar una comparación más clara. La disposición de las pirámides chinas difiere notablemente del complejo de Giza. Sin embargo, la ubicación de las pirámides de Giza se alinea sorprendentemente con el cinturón de Orión. A continuación se presentan fotografías aéreas de algunos túmulos funerarios Han adicionales. He resaltado los túmulos para mejorar su visibilidad. Ninguno de ellos se alinea con el cinturón de Orión. Como mencioné antes, cada uno de los mausoleos imperiales de la dinastía Han alberga múltiples túmulos funerarios, construidos en diferentes momentos tras el fallecimiento de miembros de la realeza. No existían respuestas definitivas sobre quién sería admitido en el mausoleo imperial, ya que era una decisión personal de la emperatriz. Además, no había un número fijo de personas que serían enterradas allí, ni reglas establecidas sobre dónde se ubicaría cada tumba. La costumbre funeraria se asemeja más a un arte obituario que a una ciencia precisa, un reflejo de la voluntad y el gusto de la emperatriz reinante. Es improbable que la antigua emperatriz Han se guiara por constelaciones estelares para elegir el lugar de su sepultura, dados los numerosos factores inestables e impredecibles que debían considerar. Por lo tanto, usar una constelación como guía parece poco práctico. La alineación de las tumbas ha suscitado la pregunta de si los antiguos chinos utilizaban líneas ley. Sin embargo, es poco probable que este fuera el caso. Algunos eruditos sugieren que los túmulos funerarios podrían formar parte de un inmenso sistema de líneas sagradas de Feng Shui, similar a la teoría de las ley lines. Estas ley lines se definen como alineaciones rectas imaginarias que conectan estructuras históricas y puntos de referencia importantes. Sin embargo, no existe evidencia histórica que confirme que las tumbas de la emperatriz fueron ubicadas basándose en los principios del Feng Shui. De hecho, los túmulos funerarios Han no se encuentran exactamente en la misma línea. Cuenta la tradición popular que un emperador, durante una cacería, tuvo una visión de un animal sagrado en particular y por ello decidió que ese terreno sería su lugar de descanso eterno. Cuenta la leyenda que las emperatrices de antaño seleccionaban a sus confidentes musulmanes guiadas por su intuición, sin seguir los dictados del Feng Shui ni las líneas ley. Es costumbre ancestral que los emperadores chinos de una misma dinastía reposen juntos, en fila. Las tumbas de los 18 emperadores Tong y los 13 emperadores Ming, por ejemplo, dan fe de esta tradición. Sus sepulcros, alineados y agrupados por dinastía, se abrazan a la falda de la montaña y miran al río, sin obstruir la vista de sus compañeros hacia estos elementos sagrados. Por eso se alinean más o menos. ¿Te has preguntado qué secretos yacen bajo ese túmulo funerario? Se dice que allí descansa el féretro de la emperatriz, tal como se muestra en los antiguos grabados. Las tumbas de la dinastía Han son famosas por su opulencia y la gran cantidad de tesoros que albergan para la vida después de la muerte. Desafortunadamente, esa misma riqueza las ha convertido en blanco de saqueos a lo largo de miles de años. Hace tiempo se descubrieron varias tumbas antiguas chinas por funcionarios. Sin embargo, debido a la falta de conocimiento arqueológico y la tecnología necesaria para preservar adecuadamente los artefactos, muchos objetos de valor incalculable se destruyeron justo después de salir a la luz. Los excavadores describieron cómo, en cuestión de minutos, incluso segundos, las hermosas sedas de colores, los guerreros de terracota pintados con vivos colores y los libros de bambú se desintegraban, se oscurecían y se volvían irreconocibles. Tras esta experiencia, las autoridades chinas tomaron la decisión de suspender las excavaciones hasta que dispusieran de financiación y herramientas adecuadas para llevar a cabo esta delicada tarea. A partir de entonces, solo se realizarían excavaciones de rescate en tumbas que hubieran sido saqueadas previamente. A lo largo de los años, el avance implacable del desarrollo urbanístico ha despojado a muchos musulmanes de valiosos legados, una pérdida irreparable que a menudo pasa desapercibida. Esta reflexión nos conduce a un interrogante fascinante. ¿Son las pirámides chinas un mito o una realidad tangible?
La historia susurra leyendas de estructuras monumentales erigidas en el corazón de China, vestigios de una civilización ancestral que despiertan la curiosidad y alimentan el misterio. Tengo un abanico de historias que quiero compartir contigo. Aquí está Ser Curioso. Soy Tina, hasta la próxima.